¿Te has preguntado alguna vez cómo no debemos preparar la uña natural para nuestras clientes? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a otro video. En este video vamos a estar hablando de un tema muy importante que a todos, digamos, nos llega a confundir en cierto punto, pero aquí te voy a aclarar muchísimas cosas. Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la mejor forma de preparar la uña natural para la adherencia del producto sobre ella? ¿Con la lima manual o con las brocas? Sí, con los barrilitos que vienen en los nail drill. No lo sé, tú dime. Y sí, no es nada más la única manera que nosotros tenemos para preparar la uña natural. Este es un tema un poco más amplio que vamos a ir tocando poco a poco. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos saber nosotros para esto? Primero tenemos que saber la composición y anatomía de la uña natural. Sí, esto es algo muy básico y realmente no tan básico. Realmente esto es algo que nosotros tenemos que estudiar para saber sobre la superficie que vamos a trabajar, cómo podemos llegar a hacer daño, qué tanto podemos profundizar y qué problemas podemos llegar a ocasionar si lo hacemos de manera incorrecta. Pero aquí el meollo del asunto es saber si se puede o no se puede trabajar con los barrilitos, ¿cierto? La uña natural para prepararla para luego adherir productos sobre ella. Pero recuerda que aunque vas a ver que estamos utilizando el barrilito, ¿sí? Que viene de genérico, traen todos los drills o la mayoría de los drills cuando están nuevos, vienen siendo un empaquetito como este. En realidad muchas personas llegan a decir, no, pero es que ese tipo de barril no es para trabajar la uña natural. En realidad ningún barril lo es y ya te voy a explicar un poco más por qué. Antes de explicarte esto, también te voy a mencionar que nosotros podemos llegar a trabajar con nail drill de estación como este que tenemos acá y también con nail drill que son portátiles, ¿ok? Entonces, vamos a estar hablando de las características de los nail drill que nosotros recomendamos. Y sí, más importante que la marca es la característica del nail drill. ¿Por qué? Porque podemos encontrar características en una marca que no sea tan reconocida y, ojo, esta puede ser muy buena, pero podemos encontrar otras características no tan favorables en una marca un poco más costosas y reconocidas. No se trata de la marca como le estoy diciendo. Nosotros podemos encontrar buenas características en marcas que sean un poco hasta más económicas, cuidando así nuestro bolsillo y nuestra economía. La primera característica que tenemos que tener en cuenta son los RPM. ¿Qué son los RPM? Los RPM no es más que las revoluciones por minuto. Quiere decir que va a ser la velocidad con la que gira nuestra fresa sobre su propio eje. Por ejemplo, yo les recomiendo que sea más de 30.000 RPM, o sea, de 30.000 RPM en adelante. Cuando hablamos de 30.000 RPM, quiere decir que la fresa va a estar girando cuando el drill esté en su máxima velocidad a 30.000 RPM, o sea, 30.000 veces por minuto, chicas. Esto es bastante. Y no debemos confundir los RPM con la potencia. Los RPM no tienen que ver con la potencia, Carlos. La potencia son los watts, ¿sí? Que viene siendo la electricidad transformada en energía. Yo recomiendo acá que sea más de 25 watts en adelante, dependiendo también que se compense con los RPM y todo lo que es el circuito eléctrico del motor, en este caso del nail drill. Y con los RPM también tenemos que tener algo en cuenta. ¿Qué cosa adicional? Nosotros tenemos que tener en cuenta que los drills no necesariamente van a llegar hasta 30.000 o hasta 35.000. Los drills pueden llegar hasta 50.000 RPM. De hecho, este que yo tengo acá en mi mesa de trabajo es un Strong 210 y este tiene 50.000 RPM. ¡Ya nos exhibiste! O sea, es un drill bastante potente. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿será necesario? ¿Será realmente que lo vamos a utilizar a esa velocidad? Sí, es muy importante saber que los RPM, o sea, mientras más la fresa va a tender a vibrar menos. Sí, cuando la fresa esté girando a altas revoluciones, ella va a girar muchísimo menos. Esto nos conviene muchísimo a nosotros porque vamos a trabajar muy cerca de la placa unguial y vamos a trabajar en piel. ¿Neta me lo juras? Quiere decir que si nosotros trabajamos sobre la piel también, entonces esta parte es muy delicada, este órgano es tan sensible que si nosotros vamos a trabajar con fricción, que viene siendo esa vibración que va a generar los drills que tienen menos potencia, por ejemplo de menos de 30.000 RPM para abajo, estos drills van a vibrar y quizás ustedes en su casa pueden llegar a tener uno o quizás ya lo han visto o los han probado. Con estos drills no se recomienda realizar ningún tipo de servicio a nuestras clientas para embellecer sus manos y por supuesto para cuidarlas. ¡Matemáticas!
matemáticas, hijo. Contigo alegarás, pero los números no mienten. Otra característica que es súper importante tenerla en cuenta, ¿sí? Es saber si nuestro drill es analógico o es digital. En este caso, aquí vemos uno analógico. Los analógicos son aquellos que no traen los numeritos digitales que nosotros vamos subiendo con la perillita y van apareciendo. En este caso, ¿cómo nosotros podemos llegar a trabajar con esto analógico para no perdernos, saber calcular cómo o a qué velocidad estaré trabajando? Pues nosotros lo podemos llevar, si él dice 50.000 RPM son instrucciones, nosotros lo llevamos a su máximo, ¿ok? ¿Ven? Lo subimos a 50.000, ¿sí? Entonces, si está en 50.000, nosotros bajamos hasta la mitad de lo que marca el círculo o digamos, la marcación que él trae, y entonces allí va a estar a 25.000 RPM aproximadamente. Si yo lo quiero utilizar a 20.000, a partir de allí yo me guío. Quiere decir que si lo sigo bajando, puede ser que esté a unos más o menos 20.000 RPM. Esto es como para una guía. La diferencia con los digitales, ¿ok? Es esa. Pero no significa que el digital sea mejor o el analógico sea peor, ¿sí? Los dos tienen sus ventajas. Solo es cuestión de aprenderlos a utilizar. Pero nosotros lo vamos a utilizar realmente a altas revoluciones. No, ni merga. No lo vamos a utilizar ni a 35.000 RPM, que la mayoría ahorita compramos a 35.000 RPM nuestro nail drill, ni a 40.000, ni a 50.000. Normalmente esto va a oscilar de unos 20 o 22 para abajo. Esto va a depender también qué tarea estaré realizando, qué práctica estoy realizando sobre la superficie deseada. Una característica que no parece importante, pero en realidad sí lo es, y ustedes juzgarán en su casa si llegan a tener o en su lugar de trabajo un drill de los que les voy a mencionar. ¿Qué me habrá querido decir? Los drills que nosotros recomendamos o los lápices tienen que tener seguro en él, ¿sí? La pirillita que nosotros podamos girar y podamos retirar la broca de forma segura y también introducir la siguiente. ¿Por qué? Porque es importante que tenga esto, porque a nosotros asegurar acá va a estar bastante seguro, ¿ok? El drill, la fresa, y no va a salir a altas revoluciones quizás hacia la persona en la que estoy trabajando o hacia mi persona, llegándonos a lastimar. Niéguemelo. Y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta, la mayoría de los drills que no traen seguro aquí de esta forma vibran un poco, y esto ahí, como se los dijo hace rato, tenemos que tenerlo muy en cuenta para que nosotros no dañemos a nuestras clientes. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Y tú dirás, ¿pero por qué llegan a salirse estas brocas de estos drills? Pues por lo siguiente, la mayoría traen un sello o digamos una gomita interna que entra, o sea, la fresa hace que entre a presión en ella, y esto puede llegar a desgastarse o dañarse, ocasionando dos cosas. Puede ser que se salga y pueda lastimar a nuestra cliente o a nosotros, como ya se los mencionamos, o también puede ocasionar que se quede adentro y no salga para nada, o sea, que se condense. Y esto, pues lógico, nos va a dañar nuestro drill para retirarlo, o vamos a tener que siempre trabajar con esa misma fresa. Y ahora sí, vamos con la parte que nos interesa, aunque en realidad todo esto que acabamos de escuchar es conocimiento que nos favorece a nosotros. Recuerden que es muy importante que nosotros veamos, si realmente queremos aprender algo, veamos desde el principio hasta el fin, cuando los videos son con fines educativos. Y recuerda algo, comparte el video, dale like y comenta qué otros tipos de video te gustaría que hiciéramos por acá por el canal. Qué agradable sujeto. Entonces, bien, vamos a hablar del tema que si es o no es recomendable preparar con un barril la uña natural. ¡Corre, perra, corre! Pues realmente no lo es. La diferencia de preparar la uña natural con una lima manual o con una lima spongy, a diferencia de una mecánica, ¿ok? Podemos controlar el movimiento que realizamos sobre la superficie y la cantidad de veces que pasamos sobre ella. Esto siempre y cuando tengamos una buena técnica y dominio de lo que estamos haciendo. En cambio, al momento de nosotros realizar esta práctica con nuestro nail drill o nuestras brocas de tipo mecánica, no vamos a poder controlar esto. ¡Qué bruto, focalicero! Sé que hay personas que pueden llegar a decir, pero es que yo lo voy a utilizar nada más a 5.000 RPM. Ok, vas a utilizarlo a 5.000 RPM porque piensas que en relación a 35.000 que quizás trae tu drill es poco. Pues en realidad no lo es, porque está girando 5.000 veces por minuto. ¿Saben lo que es 5.000 veces por minuto, chicas? Esto es mucho. Es como que nosotros metamos, ¿cierto?, 5.000 personas en un estadio. ¿Nos va a parecer poco? Pues no, es mucho. Entonces también tenemos que tener en cuenta esto, que no es un número pequeño. Y ahora te voy a explicar.
Al yo tener mi fresa, ¿cierto? O mi nail drill a 5000 RPM, no es que va a girar poco. Chicas, si nosotros sacamos la cuenta, 5000 entre 60, que es la cantidad de segundos que trae un minuto, entonces mi fresa estaría girando aproximadamente 82 a 83 veces por cada segundo. Y sí, muchas personas pueden llegar a decir, pero es que yo la paso rápido sobre la superficie, pero nosotros no podemos controlar. Aparte de esto, nosotros estamos creando un poco de fricción al presionar suavemente sobre la uña natural. Aunque lo hagamos rápido, estamos profundizando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una ligera presión para nosotros poder deslizarla sobre la uña natural y hacer el trabajo. O sea, estamos descontrolados. Aunque al parecer a simple vista no esté pasando nada, realmente estamos desgastando más de lo que deberíamos hacer con una lima manual. Y sí, también es importante que tengamos en cuenta el gramaje de cada una de las limas, porque esto va a depender a la técnica que vayamos a realizar. Porque, por ejemplo, para realizar semipermanentes no vamos a utilizar el mismo gramaje o el mismo abrasivo para aplicar, por ejemplo, acrílico, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que nosotros estudiar. Súper importante de las limas, ¿ok? Es que, por ejemplo, este número que nosotros podemos llegar a ver en nuestras limas, 100, 180, 240, 80, 150, etcétera. Esto quiere decir que es la cantidad de granos que hay por centímetro cuadrado. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una lima de grano 100, ¿ok? En relación a la de grano 180, la de 100 va a ser un poco más abrasiva porque los granos tienen que entrar en un centímetro cuadrado, ¿ok? Entonces tiene que ser un poco más grandecito, o sea, más, vamos a decir de esta manera, un poco más gorditos, ¿ok? O más anchitos. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Por eso viene siendo más abrasiva. Pero cuando son gramajes 180 en ese centímetro cuadrado, entonces tienen que ser un poco más fino para que pueda entrar de esta manera en ese centímetro cuadrado la cantidad de grano que estamos utilizando. Lo mismo pasa con la 240 y así sucesivamente. Por si acaso, comenta por aquí debajo si esto no lo sabías. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Antes de culminar el video, te quiero decir que si tú deseas capacitarse un poco más, ¿cierto? De lo que ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, y esto no es todo lo que damos nosotros en nuestros cursos online o presenciales, te voy a dejar por aquí debajo en los comentarios fijados el enlace a nuestra página web para que puedas ver todo lo que tenemos para ti por allá. Te recomiendo la sección de talleres accesibles también, o si quieres talleres premium, pues te va a encantar todo lo que tenemos para ti. Entonces, si te gusta este tipo de video informativo, dale like, comenta y nos vemos hasta la próxima.